El misterio de Job que todo creyente debe conocer. ¿Qué secreto oculto hay detrás de la fe de Job que todos los creyentes deberían saber? ¿Qué verdad desconocida ha estado escondida en la sombra, esperando a ser descubierta? La respuesta a esta pregunta puede cambiar completamente la forma en que piensas sobre tu fe y tu relación con Dios. Job, enfrentado a la adversidad, se ve enfrascado en un diálogo con sus amigos, quienes, a pesar de sus intenciones, lo acusan de haber cometido algún error que mereciera el castigo divino. Bildad, por ejemplo, sugiere que la desgracia de Job se debe a los pecados de sus hijos, mientras que Zofar insinúa que cualquier falta de Job merecía un sufrimiento aún mayor. Job, profundamente molesto, califica a sus amigos como inútiles, comparándolos con médicos que enmascaran sus deficiencias con falsas promesas. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Expresa su comprensión de sus razonamientos, pero desea un diálogo directo con Dios, cuestionando su justicia. En el capítulo 13, versos 1 al 4, Job denuncia la aparente arbitrariedad de la justicia divina. Se pregunta por qué Dios juzga a las personas por sus acciones, cuando podría perdonar o corregir con mayor facilidad. Le inquieta la inmensa brecha entre la justicia humana y la divina, la imposibilidad de comprender los caminos de Dios y la inutilidad de intentar convencerlo con palabras. Admite su ignorancia, su incapacidad para defenderse ante la grandeza divina. Anhela la intervención de un mediador, alguien que pueda interceder entre él y Dios, evitando su condenación al inframundo. En el capítulo 19, verso 25, expresa su fe en un Redentor celestial, un testigo de su inocencia, que se manifestará en el futuro. También, en el capítulo 16, verso 19, expresa la necesidad de un abogado celestial que lo represente. El sufrimiento de Job se intensifica, lo abruma con amargura, ansiedad y temor. Se indigna ante la aparente prosperidad de los malvados, contrastada con su propio sufrimiento y el de los justos. Desea confrontar a Dios, pero no lo encuentra en el plano físico. Entiende que la sabiduría está oculta a la humanidad, pero se esfuerza por alcanzarla, atemorizado por Dios y deseando evitar el mal. Tras múltiples intentos de diálogo con sus amigos, Job clama a Dios 36 veces en la primera ronda de discusiones. Su anhelo se cumple cuando Dios interviene, interrumpiendo la tormenta. En estas dos ocasiones, Dios se manifiesta en medio de la tempestad. En un discurso poderoso, Dios recuerda a Job su inmensa creación, su papel como sostenedor del mundo, y le pregunta si Job podría realizar una obra similar. Le cuestiona su presunción de juzgar a Dios, destacando la inmensa brecha entre la capacidad humana y la divinidad. Job, conmovido por la magnitud de la intervención divina, se declara indigno y reconoce su incapacidad para responder. Su profunda humildad lo lleva a aceptar la superioridad y la incomprensibilidad de la divinidad. La respuesta de Job es un reconocimiento de su pequeñez ante la grandeza de Dios, una aceptación de la trascendencia del plan divino. En la residencia del hermano mayor, mientras la hacienda se regocijaba, un mensajero llegó con una noticia funesta. Los saqueadores, conocidos como sabeos, habían atacado. Los bueyes, trabajando en el campo, y los asnos, paciendo en los pastos, fueron víctimas del robo. Los sirvientes, desdichadamente, fueron asesinados a espada, y el mensajero, milagrosamente, fue el único sobreviviente para narrar la tragedia a Job. Aún mientras relataba la calamidad, un segundo mensajero llegó, trayendo nuevas desgracias. Un fuego, enviado por la divinidad, descendía del cielo, consumiendo las ovejas y a los sirvientes restantes. Nuevamente, el mensajero que sobrevivió, se presentó ante Job para contarle la devastación. Mientras este mensajero aún hablaba, un tercero llegó con un nuevo relato desolador. Los caldeos, en 3 grupos, atacaron y se llevaron los camellos, asesinando a los sirvientes con la espada. El mensajero, una vez más, logró escapar para llevar la noticia a Job. Continuando la cadena de desgracias, un cuarto mensajero llegó con una noticia aún más terrible. Los hijos de Job, en una celebración en la casa del hermano mayor, fueron víctimas de un violento vendaval que azotó la estructura, derrumbándose sobre ellos, arrebatándoles la vida. El único superviviente, con el corazón destrozado, se apresuró a informar a Job de esta última y devastadora pérdida. Estos acontecimientos, descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19, sumergieron a Job en un profundo dolor. Desgarró sus vestiduras y se rapó la cabeza. Sin embargo, en medio de la aflicción, continuó alabando a Dios en sus oraciones. Se postró en el suelo, adorando al Creador. Declaró: desnudo vine al mundo, y desnudo me iré. El Señor me dio, y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de esta tormenta de adversidades, Job no pecó ni culpó a Dios. Esta respuesta ejemplar se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Satanás, una vez más, desafió a Dios, y el Creador le concedió una nueva oportunidad para probar la fortaleza de Job. Esta vez, el sufrimiento de Job se manifestó en terribles heridas en su piel.
Su propia esposa lo instó a maldecir a Dios y renunciar a la vida, pero Job se mantuvo firme en su fe, soportando con paciencia el dolor. Dos historias se entrelazan, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son el resultado de la batalla en el cielo, un reflejo de la guerra descrita en el libro del Apocalipsis. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Permanecieron en silencio durante 7 días, mostrando respeto por su dolor. Al 7º día, iniciaron un diálogo. Cada uno, con palabras poéticas, expresó sus pensamientos y experiencias, comparando sus problemas con los de Job. Job lamentó el día de su nacimiento, comparando la vida con la luz y la muerte con la oscuridad. Expresó el deseo de no haber nacido, sintiendo que la existencia solo le traía más sufrimiento. Elifaz, en su respuesta, señaló que Job, quien alguna vez había consolado a otros, ahora reconocía la profundidad del sufrimiento ajeno. Elifaz concluyó que el dolor de Job debía ser consecuencia de algún pecado cometido, recomendándole buscar el favor de Dios. Bildad apoyó la idea de que el sufrimiento de Job era un castigo por sus pecados. Zofar, con un enfoque más directo, acusó a Job de haber cometido pecados ocultos. El diálogo entre Job y sus amigos continuó, explorando las complejidades del sufrimiento, la fe y la relación entre el hombre y Dios, un tema central en el libro de Job. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué a veces suceden cosas malas a personas buenas? Hoy exploraremos este enigma a través de la historia de Job, un hombre que experimentó la fe, la desesperación y la búsqueda incesante de justicia. Pero, ¿y si te digo que esta antigua historia guarda respuestas sorprendentes para nuestras vidas modernas? Prepárate para cuestionar tus ideas sobre los desafíos, la fe y la justicia divina. No te pierdas ni un instante de este viaje revelador. En la historia de Job, encontramos a un hombre acaudalado llamado Job, que habitaba en un lugar llamado Uz. Poseía una numerosa familia y extensos rebaños. Job era un individuo justo y virtuoso, siempre comprometido con una vida moral y con una relación disciplinada con Dios. Contaba con 7 hijos y 3 hijas, además de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y numerosos sirvientes. Era considerado el más grande entre todos los hombres del Oriente. Los hijos de Job celebraban sus cumpleaños con fastuosas fiestas, invitando a sus 3 hermanas a compartir la alegría y la abundancia. Tras las celebraciones, Job realizaba un ritual de purificación muy temprano por la mañana para sus hijos. Ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos, pensando que quizás hubieran pecado o maldecido a Dios en sus corazones. Esta práctica constante, descrita en el primer capítulo, versículos del 1 al 5, revela su profunda devoción. Dios elogió las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, este último argumentó que la rectitud de Job se debía únicamente a las abundantes bendiciones de Dios. En un encuentro celestial, donde los ángeles se presentaron ante el Señor, Satanás también se encontraba entre ellos. Dios preguntó a Satanás de dónde venía, y éste respondió que había estado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces, el Señor le preguntó si había notado a su siervo Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, que evitaba el mal. Satanás replicó cuestionando si Job temía a Dios sin motivo, señalando que Dios lo había protegido y bendecido profusamente. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios, afirmando que si le permitía causar sufrimiento a Job, éste cambiaría su actitud y maldecirá a Dios. Dios aceptó el desafío y permitió que Satanás atormentara a Job, pero con la condición de no quitarle la vida. Satanás propuso que si afectaba todo lo que Job poseía, éste lo maldecirá. Dios aceptó este desafío, permitiendo que Satanás afectara todo lo que Job tenía, excepto su vida. Entonces, Satanás se retiró de la presencia de Dios. Estos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. En un solo día, Job recibió 4 noticias devastadoras: sus ovejas, sirvientes y 10 hijos murieron, víctimas de ladrones, invasores o desastres naturales. Las hijas de Job también se encontraban entre las víctimas. En una ocasión, pero sin respuesta, y en un segundo encuentro, Dios no habló de sí mismo como creador, sino que se refirió a 2 de sus criaturas, el hipopótamo Behemoth y el cocodrilo Leviatán. Este diálogo, cargado de un tono humorístico, interroga a Job sobre sus pensamientos acerca de estas imponentes bestias, como si ellas poseyeran las respuestas a los grandes enigmas de la existencia. Job es confrontado con la incapacidad de comprender a Dios, al mundo animal y, aún menos, al mundo moral. El mensaje central de Dios es: ¿por qué intentas discutir conmigo, Job? Job, reconociendo la omnisciencia divina y la incapacidad de frustrar los designios de Dios, se da cuenta de la inadecuación de sus cuestionamientos. Se humilla, arrepintiéndose en polvo y ceniza. Si bien el encuentro con Dios humilla a Job, aborda el núcleo de su problema, conectándolo con la divinidad. Este diálogo proporciona un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa, reflejando la comprensión de Job de que no debe culpar a Dios por su sufrimiento.
Dios restaura a Job, devolviéndole su familia, 7 hijos y 3 hijas, sus posesiones, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo más rico y dichoso que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien indica que sus discursos no fueron apropiados, destacando que sus palabras no deben considerarse verdades absolutas. En las 2 rondas de diálogo con Job, Dios no responde directamente a sus preguntas ni revela su apuesta con Satanás. Job no necesitaba conocer los detalles celestiales, pues Dios tenía sus razones para permitir su sufrimiento. Es importante destacar la diferencia entre la perspectiva judía y la cristiana sobre este libro. En la época del Antiguo Testamento, los judíos no consideraban los problemas terrenales en relación con la eternidad. Creían que la justicia divina debería ser evidente en esta vida, ya que tanto los justos como los impíos iban al mismo lugar después de la muerte, el Seol, donde los espíritus descansaban en una existencia sombría. En cambio, la perspectiva cristiana, a través de la obra de Cristo, contempla una visión más amplia del cielo, donde el sufrimiento terrenal es insignificante en comparación con la vida eterna. El libro de Job presenta, ocasionalmente, referencias a la vida después de la muerte. Job menciona en algún momento que encontrará a Dios tras su fallecimiento, pero este no es un tema recurrente ni se detalla cómo sucederá. El libro de Job presenta 2 hilos narrativos principales, el celestial y el terrenal. Comienza con la trama celestial, la reunión. Más allá del dolor, el libro de Job y la perspectiva cristiana, el sufrimiento de Job, aún más agudo por su alejamiento de la divinidad, lo llevó a suplicar a Dios, anhelando su presencia, su diálogo y la comprensión de su situación. El dolor insoportable radica en la sensación de abandono e indiferencia divina. Sin embargo, cuando finalmente logró comunicarse con Dios, las respuestas no fueron las esperadas. Desde una óptica cristiana, el libro de Job se conecta profundamente con el Nuevo Testamento. Así como Dios permitió la muerte de Jesús en la cruz, con su propio Hijo preguntando, Dios mío, ¿por qué? De manera similar, Job se cuestiona la razón detrás de su sufrimiento. Esta similitud sugiere que incluso el Hijo de Dios experimentó la pérdida de propósito bajo la intensidad de la crucifixión. Los cristianos comprenden que la vida trasciende la existencia terrenal. Por lo tanto, no es necesario resolver todos los sufrimientos en esta vida. Es notable que en la versión griega del libro de Job se añadió un verso extra que indica la resurrección de Job junto con aquellos que el Señor resucitará. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que existe una justicia final que se manifestará. La creencia cristiana en el retorno de Jesús para juzgar a todos, en el juicio final, donde Jesús actuará como juez, y todas las personas, buenas y malas, comparecerán ante su trono para ser juzgadas por sus acciones, resuena con la sed de justicia de Job. Todo lo que Job anhelaba, la justicia divina, está a punto de manifestarse públicamente en toda la humanidad. Al explorar la conmovedora historia de Job, descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia son más relevantes que nunca. Sin embargo, este viaje no concluye aquí. Hay mucho más por descubrir. Cada historia compartida es una oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. Si este video te ha resonado, imagina todo lo que aún podemos explorar juntos. Únete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna aventura. Tu me gusta es crucial para llegar a más personas con estos mensajes poderosos. Comparte tus reflexiones en los comentarios y comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas historias. Juntos, seguiremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video. En los cielos, entre la divinidad y las sombras, un ángel, designado como acusador, recorría la tierra en la época de Job. Este mensajero, un ser de la corte celestial, tenía la tarea de reportar los actos de los mortales a Dios. Satanás, en su papel de adversario, se había vuelto un cínico despiadado. Ya no veía en la humanidad la capacidad de amar a Dios por sí mismo, sino únicamente por las recompensas que éste les ofrecía. Esta discrepancia, esta diferencia de perspectivas, desencadenó un debate entre Dios y el propio Satanás. El debate tomó un giro crucial cuando Dios cuestionó a Satanás sobre si había encontrado, en sus rondas terrenales, a alguien que amara a la divinidad por su esencia, más allá de las bendiciones materiales. Dios afirmaba que Job era un ejemplo de esta devoción genuina. La respuesta de Satanás fue, como era de esperarse, sarcástica y llena de ironía. Aseguró que, si se quitaban las bendiciones de Job, éste blasfemaba contra Dios, al igual que cualquier otro ser humano. Así, se estableció una especie de apuesta divina, un juego de poder y de prueba de la fe. La tensión creada por esta apuesta es fundamental para el desarrollo narrativo de la historia. Job, ignorante de esta pugna celestial, sufre una serie de calamidades que se revelan al lector como parte de la prueba. Este desconocimiento de la apuesta es crucial, pues de otra manera, la prueba carecería de valor. La historia, en su estructura, nos presenta a un Satanás limitado, incapaz de estar en todos los lugares al mismo tiempo y sin la omnipresencia que caracteriza a la divinidad.
El libro de Job se centra en un enfrentamiento entre Job y sus amigos. La razón de este foco narrativo es la profunda y desproporcionada adversidad que sufre Job, que se convierte en el tema principal. Los amigos de Job se convencen de que sus desgracias son el resultado de sus pecados, mientras que Job, con firmeza, protesta su inocencia. Este diálogo, cargado de tensión, es crucial, ya que el lector, al igual que Job, conoce la verdad de su inocencia. La estructura dual de la trama, con los sucesos terrenales de Job y la apuesta celestial, nos recuerda que la comprensión de las dificultades humanas requiere una perspectiva completa, y que, a menudo, las respuestas a las tragedias son esquivas y complejas. En la búsqueda de explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta fundamental: ¿cómo mantener la fe en un Dios justo cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta, centrándose en el sufrimiento de Job. El dolor que Job experimenta no es meramente emocional, es un sufrimiento físico brutal, que se extiende desde la cabeza hasta los pies. El cansancio, la fatiga y un dolor insoportable se combinan para crear un panorama desolador. Más allá del dolor físico, Job enfrenta una angustia mental profunda, un desconcierto ante la injusticia de su sufrimiento. No encuentra ninguna explicación en su pasado que justifique su terrible situación. Su sufrimiento espiritual es inmenso. Socialmente, la tragedia de Job lo convierte en un paria. La gente lo evita, y hasta los jóvenes se burlan de él. Sentado en un montón de cenizas, en los límites del pueblo, Job es un símbolo de la desesperación humana ante la adversidad. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.